Hace 3 meses comencé a recordar no todos los casos, sino solo los de oficio. Aquellos casos en los que los clientes, bien o mal, pagaron mis servicios. No me atrevo a computarlos como ayuda, pero esos otros en que mis servicios no fueron retribuidos o solamente recibieron del Estado un precio vil, sí creo que legítimamente puedo contarlos como asuntos en los que, mejor o peor, he servido a un semejante y a la sociedad en la que vivo. Esto es un fragmento de cómo comienza el libro Historias increíbles de un abogado de oficio, 30 años entre delincuentes, jueces y falsos culpables. Su autor es José Muelas, abogado con más de 36 años de experiencia. Hola José, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido al Gallo que no cesa. Bien hallados. Bueno, hemos comenzado esta entrevista leyendo un pedazo del libro que acabas de publicar y te pregunto, ¿por qué consideras los servicios de oficio como ayuda a tus semejantes y a la sociedad, pero no crees que sea lo mismo en los casos en los que los clientes pagan sus servicios? A ver, cuando uno tiene ya menos futuro por delante que pasado, pues es legítimo que se pregunte si esto ha merecido la pena, ¿no? La vida es un drama o es una obra de teatro cuyo final está escrito. Tenemos un spoiler. Lo único que podemos hacer es ver cómo la hemos vivido. Y cuando eché la vista atrás le pregunté a una amiga y me dijo, mira a ver a quién has ayudado. Y a veces dices, bueno, si me han pagado los servicios, ¿es una ayuda o lo hice porque tenía que comer? Pero estos asuntos de oficio, estos asuntos en los que el Estado realmente no paga nada o paga muy poco, tarde, mal y nunca en esos 3 plazos habituales en España, pues sí que los puedo computar como una ayuda al prójimo, ¿no? Y entonces ella me dijo, mira a ver a cuánta gente has ayudado y quizás sepas si ha merecido o si no ha merecido la pena. Y por eso básicamente me centré en los casos de oficio. Y por una cuestión más prosaica, porque la editorial me pidió que me centrara en ellos. Por cierto, José, ¿por qué son tan deficientes las condiciones de los letrados de oficio? Porque a casi nadie le interesa. Prácticamente desde que me reconozco como abogado, virtualmente nadie ha mejorado las condiciones de los abogados de oficio y sí solamente lo han convertido en una obligación. Debemos ser el único colectivo que tiene impuesta una obligación a la fuerza. Es decir, si faltas en algún momento abogado de oficio, el decano de cada colegio o el Estado te puede obligar a trabajar forzadamente. ¿Y qué se debería hacer para mejorar la situación? Imagino que pagarlo de una manera apropiada. Si es que habría que mejorar toda la justicia española. Yo sé que la justicia molesta, y molesta pues al resto de los poderes del Estado, ¿no? Y siempre se ha querido o siempre ha habido una tendencia en todos los gobiernos de la historia a tener una justicia relativamente débil, ¿no? No solo habría que mejorar la justicia de los abogados de oficio, sino toda la administración de justicia en general, ¿no? Pero si por algo hay que mejorar el funcionamiento de la abogacía de oficio es porque es justo la que hace posible que al menos podamos mantener la ficción de que todos los españoles somos iguales ante la ley y que cuando llega a un tribunal, un banco con miles de millones y miles de abogados a su disposición y un ciudadano que no puede pagar la hipoteca, ambos al subirse a estrados están a la misma altura y no es por casualidad. Oye, también escribes que es una forma de ajustar cuentas con la vida. Claro, es al final el debe y el haber, ¿no? Cuando llegas al final, todavía me queda mucho camino, ¿no? Pero cuando estás, que ya contemplas que en algún momento vas a llegar al final del camino, pues claro que tiene que haber un saldo, y ese es el saldo que quieres hallar recordando y viendo esos asuntos en los que has estado. Este mal funcionamiento del sistema judicial lo ilustras con ejemplos, con anécdotas que te han ocurrido siendo letrado de oficio. De hecho, el volumen comienza con una historia muy muy potente, que es la historia de Mustafa. Sí. Cuéntanoslo un poquito para que los oyentes la conozcan y se hagan una idea del estilo que tiene el libro. Pues es un poco España Cañí, ¿no? La gente cree que existe la cara de inocente, ¿no? Que si a ti te detiene la Guardia Civil o te llevan ante un juez, el juez se va a dar cuenta de inmediato que tú no has podido ser, porque
¿sabes? Existe esa creencia ingenua en la población. Y entonces les pongo el caso del pobre Mustafa, un musulmán que había cobrado el salario y muy en contra de sus coránicas obligaciones, pues se fue a tomarse unas cervezas a un bar. Fuera porque no estaba acostumbrado, fuera porque infringió sus costumbres, el caso es que agarró una cogorza verdaderamente fenomenal. A Mustafa las cogorzas le daban alegres en vez de melancólicas, así que se dedicó a hablar con todos los clientes del bar, es decir, a molestarlos, ¿no? Y el dueño del bar pues llamó a la Guardia Civil. La Guardia Civil llega al bar y hace lo más fácil, dice, a ver, los papeles. El pobre Mustafa dice que los tiene en la chabola. Y le dicen, venga, pues vamos a tu chabola. Y ahí se produce una escena propia de Berlanga, ¿no? Salen, el musulmán había venido en bicicleta, era de noche, el musulmán no tenía faros en la bici, y entonces se pone en marcha una procesión de un musulmán borracho en bicicleta por la noche, seguido de un coche de la Guardia Civil de España que con sus luces beneméritas ilumina el camino del musulmán. Cuando llegan al núcleo chabolista, el musulmán reconoce su choza, su cabaña, abre la puerta y al abrir la puerta pues aparece sobre una cama hecha con cajas de cervezas un cadáver. Y entonces la Guardia Civil le dice, no son malos estos papeles, no, vas a tener un permiso de residencia en España muy largo. El pobre musulmán juraba en bereber, en francés, que él era inocente, lloraba, pataleaba, no le creyó nadie. Fue a prisión directamente. Y tuvo suerte, porque el muerto no era tal muerto, permaneció en coma durante 6 meses y al salir del coma a los 6 meses lo primero que hizo la Guardia Civil fue enseñarle la foto de Mustafa para que le dijera si era él el que le había agredido. Claro. Y el muerto, que no era muerto, dijo que va, en absoluto. Este señor yo no lo conozco de nada. Fíjate. A base de tomar cervezas se había confundido de chabola. Y había abierto la que no era su chabola. Claro, uno pregunta, ¿y qué habría pasado si este hombre hubiese muerto? ¿Dónde estaría ahora Mustafa? ¿Todavía en la cárcel? Y recuerdo que los que estaban en el juzgado de guardia lo veían protestar que él era inocente y todo el mundo decía, pero nadie le creía, ¿no? Es decir, no existe la cara de culpable, no existe la cara de inocente. Si las pruebas o los indicios están en tu contra, ten cuidado y confía en tu abogado, porque no vas a tener otra ayuda. Desde luego, es que es impactante, es impactante para el lector ver tan claramente este tipo de escenarios, ¿no? Porque puede que, como dices, nuestros oyentes crean que esto es algo lejano, que nunca les va a ocurrir a ellos. Es decir, al final puede haber un cúmulo de circunstancias que, como dices tú, sin unas pruebas que demuestren nuestra inocencia, nos pueden llevar a la cárcel. Es que la ley de enjuiciamiento criminal española es de 1880 y poco. En un reconocimiento en rueda, eso que todos los españoles han visto en las películas, en que se ponen 5 culpables detrás de una ventana, eso lo seguimos practicando en España exactamente igual que lo practicábamos en 1800 y pico. Por más que múltiples estudios científicos nos han dicho que así no deben hacerse las cosas. En otros países ya no se hace así. Eso lo cuento en el libro, pero es que en España, y ese me ha pasado, es la tercera historia que aparece en el libro, es que es reconocido un hombre cuando la culpable del robo vino a mi despacho y dijo, no, mire usted, la culpable soy yo. A ese hombre al que han reconocido, dice, es que además no pueden reconocerlo. El hombre era muy feo. Y la verdad es que la señorita, había una clara disintonía entre el señor y la señorita, ¿no? Sí. Y por razones que cuento, es que muy a menudo el error se produce porque nuestros protocolos o nuestras formas de actuar seguramente merecen ser repasados a la vista del siglo XXI. Entonces, las historias que cuento en el libro son historias de todos los días, de todo lo que se encuentra en un juzgado de guardia o en un cuartelillo de la Guardia Civil. En el volumen aseguras que no es otra cosa sino fe lo que se puede tener en la justicia y que la fe, digámoslo así, en ella se carece de evidencias. A ver, en los palacios de justicia conviven la verdad y la mentira. Y lo malo es que la verdad y la mentira suelen vestir la misma ropa. A los juristas se nos ha enseñado la ley y el derecho a distinguir lo justo de lo injusto, pero no hay ninguna asignatura en la universidad ni en las oposiciones que nos enseñe a distinguir la verdad de la mentira.
Yo he tenido clientes que, como se dice en el argot, se han comido un delito que ha cometido su hijo simplemente porque no querían delatarlo. O he visto hermanos que se han echado encima la culpa de otro hermano simplemente porque pensaban que su hermano era una persona honrada y él era pues un heroinómano y que su vida pues casi carecía de futuro. La verdad material y la verdad formal no siempre coinciden y a veces es dramático. Sobre todo es dramático cuando tú sabes de la inocencia de tu cliente, pero sabes que por multitud de circunstancias pues no va a poder probar su inocencia. Pero ese juego de la verdad y la mentira genera dramas y es algo con lo que se convive, pues no se convive bien. Claro, a propósito de esto último, cuando ocurre en este tipo de situaciones, a uno le dejará, imagino, una huella psicológica. ¿Cómo lo gestionas tú? Bueno, uno se va a la cama con demasiada gente algunas noches, ¿no? Entonces, a veces la cama está demasiado llena como para poder dormir. Yo creo que un abogado tiene la obligación de olvidar o de ser capaz de olvidar a horas fijas, porque un abogado no está preparado para llevar sobre sus espaldas todo el dolor de todos los casos que tiene encomendados. Se lleva mal, pero bueno, al final sobrevivimos. Pues José Muelas, abogado con 36 años de experiencia y autor de este libro, Historias increíbles de un abogado de oficio, 30 años entre delincuentes, jueces y falsos culpables, editado por La Esfera de los Libros. José, ha sido un placer, muchísimas gracias y que tengas un muy feliz día. A vosotros, un abrazo muy grande.